Conexiones, emociones, sensaciones, cuerpo y mente. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este su programa de todos los jueves y pues para cuando lo tengas y lo puedas ver, por supuesto, de Vibrando Ando. Recuerden que Vibrando Ando es un espacio en donde vamos a hablar sobre temas, sobre cosas que luego nadie quiere hablar, pero aquí miren, les traemos todo el merjunje para que lo puedan estar escuchando y lo puedan ir aprendiendo y, ¿por qué no?, también hasta disfrutando. Y por supuesto, en este programa no pudiera yo estar aquí nada más sola sin la compañía tan importante de mi querido compañero y sexólogo Tony Paredes. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vibrando Ando, el programa donde el placer es el placer. No lo voy a decir todo porque ya lo dijo Isabel, pero el placer es el placer. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos una gran invitada y el tema va a estar muy padrísimo. Entonces, pues no, para no dar más preámbulo, iniciamos por el principio. Y buenas tardes, buenos días y buenos todos, de todo, de todo. ¿Cómo están? De todo morocho. Pero pues antes de pasar al principio, porque pues ya sabes, Tony, que aquí no podemos hacer nada para empezar. Aquí su servilleta, tu consejera sexual, que necesita siempre recordarles en dónde nos van a poder escuchar y ver. Por supuesto, acuérdense que nos pueden sintonizar a través del 89.3 FM. Y vayan a vernos también la repetición a través del YouTube en el canal de TRC. Vayan a nuestras páginas de Vibrando Ando, porque además ahí lo compartimos, ahí lo ponemos. Y por supuesto, Tony, ¿dónde más nos pueden escuchar o nos pueden ver? En TRC. Estamos todos los jueves a las 11 en TRC y en demás redes, Vibrando Ando, YouTube y en todas las demás redes sociales, ahí estaremos. Entonces, pues búsquennos y nos encontrarán. Pues sí, y pues ya ahora sí, para dar comienzo, vamos a hablar de un tema, porque creo que octubre es un mes muy importante para muchas personas. Octubre es un mes especial, de forma personal pues también ha sido un mes importante para mí, y octubre se habla sobre la importancia de la prevención para el cáncer de mama, y sobre todo para cualquier persona que haya vivido algún tipo de índole de cáncer. Pues también sabemos que hablar de sexualidad y cáncer luego muchas veces tiene un tema, una repercusión o emociones que luego decimos que nuestra vida sexual se va a ir, pero no. Pero el día de hoy traemos a una compañera, una querida amiga, y además ella es experta en este tema y por supuesto, si me permite compartirlo, sobreviviente de cáncer de mama, y creo que no hay mejor persona que nos pueda hablar de ello que Claudia Hernández Madrigal. Ella es psicoterapeuta y sexóloga. Bienvenida. Vibrando Ando. Pues muchísimas gracias, es un placer, es un gusto y un honor compartir esta mesa con ustedes. Gracias. Y bueno, qué mejor que este tema, que definitivamente es un tema que a veces no se habla, justamente de lo que es la vida erótica de las personas que están viviendo el cáncer. Claro, y lo que acabas de decir, claro, creo que es muy importante porque, bueno, hay toda una historia, ¿no? Historias, asumo, de las personas. Pero antes de comenzar, ¿qué te parece, Tony, si le pedimos a Clau que se presente, que nos diga quién es, para que la gente la conozca? Que la gente conozca lo que haces, lo que te gusta, tu currículum, brevemente, lo que nos quieras decir, preséntate. Claro que sí, bueno, yo me dedico a dar psicoterapia tanto en línea como de manera presencial. Estoy en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Campeche y en la ciudad de México. Viajo mucho porque hago talleres, doy conferencias, ponencias en diferentes lugares de aquí, de Estados Unidos, de Canadá. Hemos estado en otros lugares del mundo también, ¿no? Y justamente acabo de presentar un trabajo en Lyon, Francia, de toda mi propuesta que yo hago para trabajar con mujeres, hombres que han vivido, personas que han vivido la experiencia del cáncer y que finalmente trae muchas situaciones complejas a nivel laboral, cambios a nivel pareja, se mueve todo el sistema de familia, existen crisis en los sentidos de dudar si vas a sobrevivir, ¿no? Finalmente es algo muy complejo y que en todas las áreas de la vida repercute. Entonces,
Pues he hecho investigación, de hecho mucha de la investigación que he realizado es justamente en mujeres que han vivido el cáncer de mama, pero también he trabajado en Latinoamérica con una asociación que se llama Molacap, que atiende pacientes con cáncer de próstata, que también es muy interesante el trabajo con los hombres que tienen cáncer y cómo es su vivencia erótica, porque finalmente los hombres han estado muy centralizados en la genitalidad, sí. Y cuando tienen cáncer de próstata y empiezan las disfunciones sexuales, pues vemos que esto repercute fuertemente, ¿no? Entonces, pues mi labor es más que nada en ese sentido. Trabajo acá en el sureste, he ido con mujeres privadas de la libertad, con población maya hablante, contigo, Isa, gracias por abrirme ese caminito de trabajo que ha sido muy enriquecedor, y también con comunidades latinas en Estados Unidos en prevención de abuso sexual y violencias sexuales. Oye, qué gran currículum, experiencia y no, pues sí, qué padrísimo, la verdad, que seas y que conozcas y manejes todos esos temas, porque aparte el tema de la sexualidad, pues para muchos es tabú. Y digo, o personas sobrevivientes o que estén bajo algún, ¿cómo podría decirse? Que estén en una condición especial con tema de cáncer o un tratamiento. El tema de la sexualidad, porque pues siguen siendo personas sexuales, entonces esa repercusión es importante y la verdad digamos que no es tan tratado tal vez, ¿no? Entonces qué bueno que tú haces esa labor, la verdad. Claro, fíjate que algo muy interesante que les platico a ambos es esta visión en donde ya vemos que en los congresos empieza a sonar la vivencia de la sexualidad en pacientes con cáncer. O sea, de esto no se hablaba, justo apenas van 2 congresos internacionales donde veo que se toca el tema y son muy pocas las personas que hablan del tema de la vida erótica. Entonces yo comencé con esta inquietud justo por una situación personal. Cuando yo empiezo a recibir el tratamiento de quimioterapia, pues me doy cuenta que el doctor no me preguntaba nada de mi vida erótica, ¿no? O sea, era como algo totalmente invisible. Y entonces yo era la que le preguntaba, oiga, no hay ningún problema con el tratamiento, que yo siga teniendo mi vida sexual activa. Y hasta el doctor me decía, pues es que las pacientes no piensan en eso, o sea, piensan en sobrevivir, ¿no? Entonces para mí, pues desde ahí dije, claro que no. Cuando empecé a hablar con otras mujeres, pues sí es importante, porque obviamente con los procesos de quimioterapia, pues a veces sientes un estado depresivo, a veces hay inseguridad, hay miedos, todo eso puede afectar tu respuesta sexual, ¿no? O sea, sí lo vemos que puede afectarla, y que ahí tú te vas dando cuenta cómo este tema pues se vuelve de pronto un tema tabú hasta para el personal de salud. Y como que los doctores o la gente del personal de salud, como que en su cabeza dicen, si tienes cáncer, todo lo demás, o sea, tu sexualidad no importa, ¿no? Claro, como si no estuviera, ¿no? Y creo que eso es algo que por lo general, ¿no? En temas de sexualidad hacemos a un lado, por ejemplo, hasta con las personas que tienen alguna discapacidad, sí, que asumimos que son personas asexuales, ¿no? Por el hecho de tener una condición. Y ahora que lo dices, Claudia, con respecto a las personas que están viviendo algún tipo de cáncer, que están viviendo en este momento, justo, ¿no? Creo que lo que menos se les puede compartir o menos se les dice es que también pueden seguir teniendo una vida erótica, una vida sexualmente activa, y que incluso hasta puede beneficiar, ¿no? Porque sí, la autoestima, que ya lo hemos hablado en otros episodios de Vibrando Ando, la importancia que tiene, por ejemplo, ese placer, el liberar oxitocina, serotonina. Es que todo eso, el delicioso al final del día es delicioso. Exacto. Y ayuda. Entonces, en ese caso, ¿tú crees que es un error? O sea, si algunas personas están bajo esa condición, o sea, ¿qué podría hacer? Porque si nos están escuchando, y no dudo que haya personas que digan, oye, pero entonces no estoy mal porque tengo cáncer y tal vez quisiera yo tener una vida sexual. Bueno, de hecho yo en la primera investigación que fue de tipo cuantitativa, nos dimos cuenta cómo las mujeres sí sentían deseo. Sin embargo, cuando ya hablabas con las mujeres de la experiencia más subjetiva que vivían, te decían, es que sí siento deseo, pero a veces no sé ni cómo decirle a mi pareja que se acerque porque veo que está panicado, que le da miedo tocarme, que no sabe si me va a doler, si me va a molestar. Y además a mí, después de haber vivido una mastectomía, por ejemplo, me comentaban muchas mujeres, ¿no?
pues no es que no sienta deseo, pero me da vergüenza mostrar mi cuerpo. Eso también es importante porque pues las mamas es algo a lo que le damos demasiado valor en la vida erótica, ¿no? Sobre todo los hombres más. Y entonces en ese sentido, pues muchas mujeres se sienten a veces amenazadas por mostrar el cuerpo. Yo tardé tiempo en mostrarme, no solamente por la cicatriz que tengo, sino mostrarme también sin cabello. Porque también como pierdes el cabello, pierdes las pestañas, pierdes las cejas, yo perdí 20 kilos. La verdad les voy a ser honesta, yo ni me reconocí en el espejo. O sea, a veces pasaba por el espejo rápido y decía, ¿quién es esa señora pelona que me está viendo? ¿Quién es ese muchacho, no? Pelón que me está viendo, porque me veía súper delgadita. Entonces, en ese sentido, tardé tiempo, o sea, lo hacía como mucho en la oscuridad, me ponía un turbante, me daba vergüenza que me viera la pareja. Y sí hay todos estos sentimientos y pensamientos, pero al mismo tiempo tenía otra pareja con la que no me daba vergüenza mostrarme sin mi cabello y también pues completamente desnuda, y veía que era algo positivo para mí. O sea, para mí, yo llegaba a la quimioterapia y me decía el doctor, oiga, ¿por qué viene tan arreglada y por qué viene tan...? Y yo le decía, pues es que el día de ayer tuve un encerrón con mi pareja y disfruté. Me siento re bien, y ¿no? Tengo que disfrutar de la vida porque yo no sé cuánto tiempo me quede y quiero disfrutar, y eso me ayudaba a tener una vivencia mucho más plena de los mismos procesos difíciles que ya de por sí son, porque pues yo también me quedé con mis hijos de 13 y 15 en plena adolescencia y manteniéndolos económicamente, entonces fue toda una crisis, ¿no? En los aspectos económicos, laborales y que repercuten, y en ¿no? la circunstancia en la que estabas, aparte, ¿no? Claro, sí, definitivamente, pero también he visto que muchas mujeres me comentan, es que sí sentimos deseo, nada más que no sabemos a veces cómo acercarnos. Me han escrito de pronto y me dicen, oye, es que sí quiero tener relaciones sexuales, pero me da vergüenza la cara que puede poner la pareja si ve mi cicatriz, ¿no? Y entonces yo siempre les digo, ven aproximaciones sucesivas, ponte una prenda que sea sexy para ti y con la cual puedas permanecer mientras estás teniendo relaciones sexuales, o baja un poco la tonalidad de la luz, ¿no? O sea, ciertos cambios que a ti te den cierta certidumbre, y paulatinamente, conforme vayas sintiendo confianza, pues ya te puedes desprender de esa prenda o prender la luz y saber que puedes erotizar y que no vas a ser tampoco como vista de una mala forma, porque también ya lo hablas con la pareja, ¿no? Que creo que eso es muy importante. Claro, también. y que me parece muy importante. La verdad es que para mí este tema es muy sensible, porque tuve una tía que vivió cáncer de mama, pasó por todo un proceso. Lamentablemente ella pues no está hoy conmigo, pero híjole, lo recuerdo y digo, wow, qué lucha, qué fuerza de las mujeres que viven, y también hombres, ¿no? Porque escuchaba hace rato que le decía yo a Clau, ay, pues creo que tampoco se habla mucho de la conciencia en el tema del cáncer de mama en hombres. Claro, sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo Fíjate lo viven que también? yo tengo 2 compañeros de los grupos, porque los grupos de apoyo son muy importantes, pero tengo justo 2 compañeros que vivieron el cáncer de mama y que tú pensarías, ¿cómo les afecta, no? Y claro que les afecta. Cuando yo recopilé algunas de las historias, porque justo la segunda investigación que hice fue recopilar las historias de mujeres y hombres que habían vivido cáncer de mama, y me comentaban, para mí fue muy doloroso ver mi cicatriz, ver que no tenía pezón, el tratar de mostrarme frente a otras personas, o sea, fue algo como complicado, y de hecho traen tatuajes en sus heridas estas personas, y eso les ayudó como a resignificar, ¿no? Como a resignificar también su propia vivencia. Es un estigma porque no hay grupos casi de hombres que han vivido el cáncer de mama, y de hecho ahorita 2 de ellos pues están en grupos de mujeres porque se han tratado de organizar y no hay hombres que quieran abrirse por la situación del estigma como a recibir una atención grupal, y también se viven ellos en mucha soledad. Una de mujer, pues tú sabes que le hablo a Isa y le digo, Isa, me está pasando esto, ¿no? Le hablo a alguna amistad y le platico lo que me sucede. Yo les quiero decir que yo abría la puerta de mi casa y me encontraba súper, que me llevaban mis amigas. Muchas cosas, Claro. muchas bendiciones que recibes con esto. La verdad es que tengo ya muchos años hablando de este tema, pero yo creo que como estás aquí me da más sensibilidad.
sí es muy doloroso y sobre todo porque te cambia la vida. O sea, 180 grados, tu economía no es la misma. Yo en mi caso tuve que sacar a mi hijo de la escuela. Fue difícil, pero aún así el tener personas alrededor de ti que te dan el apoyo, que te brindan la mano y que de verdad ves cómo hay mucha gente. Yo, por ejemplo, tuve alumnas de los primeros que tuve hace años que me escribían y me decían: maestra, estamos haciendo oración por usted, ¿no? Tenía amigas que me llevaban, gente que me daba masaje, gente que me prendía velas. O sea, eso también habla de la sexualidad, porque son tus vínculos. Y esos vínculos, justo yo decía, es que me siento en deuda de tanto amor que he recibido en esta etapa de mi vida, ¿no? Bueno, en general en toda mi vida, pero en esta etapa de mi vida más, ¿no? Y me decía una amiga: pero ¿por qué te sientes en deuda si tú lo construiste? O sea, tú creaste esta comunidad de personas, y creo que eso es muy valioso, como no perdernos de nuestras redes de apoyo. Yo he visto en los grupos de mujeres cómo cuando tienen que ir a las quimios, entre ellas se cuidan a los hijos, que también hablamos de esa sexualidad, sí, ¿no? O sea, esa parte de nuestros vínculos que incluye la parte afectiva, que sientas ternura por alguien. Yo, por ejemplo, les voy a decir que la primera vez que me vi frente al espejo, ya sin, viendo mi cicatriz, pues sí me costó trabajo asimilar, porque pues es diferente tu cuerpo, pero también es muy interesante cómo vas amando esa parte de tu cuerpo, porque finalmente es la cicatriz del periodo que tú viviste, ¿no? De una batalla que, de cierta manera, yo no quiero hablar de ganar o perder, porque yo no creo que nadie pierda esas batallas. Simplemente es el proceso de cada persona y hay que respetarlo. Habrá quien pueda sobrevivir y depende de muchos factores, y también tenemos que ver esa interseccionalidad, porque pues yo por lo menos tenía conocimientos de psicología, de sexología, aunque al principio yo decía en los grupos que yo no me dedicaba a trabajar en estas áreas porque quería vivir la experiencia sin decir que yo era psicóloga, pero sí veo que hay gente que no tiene los recursos, ¿no? Que no tiene una profesión, que no tiene un trabajo, que no tiene el apoyo de la familia, y todo eso es muy fuerte, y creo que toda esta parte es importante mencionarla, porque a veces pensamos que la sexualidad nada más es la cuestión de la genitalidad y no vemos que todos esos afectos influyen para tu bienestar también, ¿no? De manera integral. Sí. Y fíjate, ahorita que lo mencionas, y como en muchos temas, supongo que la presión social también tiene que ver. Claro. Tanto hasta desde que, en el sentido de que, bueno, estás enferma, no deberías estar pensando en tener una vida sexual, ¿no? Tú estás atravesando una tragedia tal vez, entonces como que eso mismo hace que el espacio con respecto a la sexualidad de las personas que están en esa lucha, en esa batalla, ¿cuál sería la forma correcta? ¿Cómo podría yo llamarlo? Pues yo digo que es como un proceso porque te transforma. De hecho, el libro de historias que estoy escribiendo se llama Crisoles de Vida, porque el crisol es justamente la transformación que se hace de un material para eliminar todo y dejarlo de una forma pura. Entonces, la mayoría de las mujeres y los hombres con los que yo he trabajado, las personas en general, nos damos cuenta que al atravesar esta vivencia se van depurando cosas y vas disfrutando con mayor plenitud toda tu vida. Inclusive la palabra eros pues es vida, ¿no? Es disfrutar la vida en plenitud en todos los sentidos. Entonces sí es cierto que se deja de lado. Ahora, cuando yo he trabajado con los hombres, veo una diferencia muy importante, porque a los hombres también se les ha exigido mucho en su virilidad, y el hecho de perder el no poder tener una erección, pues les genera un conflicto muy grande, ¿no? Entonces tenemos que aprender a descentralizar el erotismo, sí, ¿no? Y sobre todo en los hombres, en el tema de que no es solo el pene, ¿no? Claro. Para muchos hombres es parte de una educación o aprendieron que básicamente sirves si el pene se te erecta, ¿no? Entonces, cuando no, o no necesario, o no al 100, o intermitente, o no nunca, pues no quiere decir que tu vida sexual se acabe, ¿no? Nada más hay muchas otras formas de llevar a cabo, pero es una información que no toda la gente. Sí, yo siento que sí está mucho ese estigma. Si tú estás enfermo,
Claro. Dedícate a tu enfermedad y deja de pensar en esas cosas, ¿no? Y como que la sexualidad es lo último que debes de pensar si estás viviendo un proceso o estás pasando por una situación grave de salud, que incluso hasta cuando nos enfermamos, ¿no? Si te da influenza, COVID, cuando fue la temporada de COVID, o sea, tú no podías pensar en nada de placer porque tenías COVID, entonces... y que claro, creo que a veces en los cuerpos, cada cuerpo dice, no, pues hay momentos en los que sí, pero a veces también se da. Y ahorita estoy pensando un poco, Clau, que pues bueno, sabemos que octubre es un mes importante porque es el mes que más se hace conciencia, se informa, se hace el tema de la prevención, y también viene el 19 de octubre, que es específicamente el Día de la Prevención del Cáncer de Mama. Pero... ¿Qué implica, no? Sabemos que muchas de las campañas que vamos a estar viendo, que probablemente ya están pasando, hablan mucho de la prevención, pero esta parte de la prevención, ¿cómo podemos incluirla? ¿Cómo entra la sexualidad en la prevención del cáncer de mama? Claro. ¿Qué observas tú en estas campañas que existen? ¿Faltan cosas? ¿Qué tendríamos que estar viendo? Yo creo que la gente le tiene mucho miedo a explorar su cuerpo. Sí, o sea, partamos desde ahí y desde que finalmente, aunque hay cánceres que no se detectan, que son silenciosos, pues sí puede haber ciertas señales corporales, y además es importante que te hagas tu revisión médica porque, por ejemplo, ya lo vimos tú y yo, Isa, cuando trabajamos con población maya hablante. Hay muchas mujeres que por el machismo no se hacen una revisión ginecológica, ¿no? O hay mujeres que de pronto postergan su salud porque sí nos dicen a las mujeres en su mayoría de las veces que tú tienes que cuidar de las demás personas y dejarte en último lugar. O sea, eso, aunque no te lo digan literalmente, es una forma de educación, ¿no? De muchas personas. Y entonces te vas descuidando porque no asistes a tus citas médicas, no te haces una revisión que tiene que ser cada año, por lo menos, una revisión de una mamografía después de que tienes 40 años de edad. Y si tienes algún antecedente de cáncer de mama, con edad mucho más joven, ¿sí? Entonces sí tenemos que hacer un cambio en esta perspectiva, y sí es verdad que podemos tocarnos al explorarnos nuestras mamas, nuestro cuerpo, ver nuestros genitales, hacer una revisión. Podemos llegar a palpar a lo mejor algún bultito, podemos sentir que algo no está bien, que de nuestro pezón puede a lo mejor como salir también agüita, ¿no? O sea, ir viendo cosas que si no estamos digamos como familiarizados con revisar el cuerpo, pues entonces también tenemos que empezar a darnos cuenta la importancia que es tocar nuestro cuerpo. Tocarlo para reconocer, pero también tocarlo para sentir, tocarlo para poder expresarnos, ¿no? ¿Qué nos está ocurriendo? Creo que desde ahí es donde tendremos que partir en estas campañas de prevención. Y ya, por ejemplo, en casos de personas, ¿no?, que nos estén escuchando, que estén atravesando una situación de un tema de cáncer en general, ¿qué pudiese ser una recomendación? Si las mismas personas han sentido que no deberían pensar en sexualidad, ¿no?, que tal vez sí están sintiendo ganas, deseo, o sobre todo una preocupación. Por ejemplo, yo tengo a mi pareja y yo estoy en esa circunstancia, ¿qué hacer para que tal vez, porque es una preocupación, bueno, yo ya no puedo y tal vez no quiero, claro, pero bueno, mi pareja sí, ¿qué hago? O sea, en esos temas, ¿qué pudiéramos hacer? ¿Qué recomiendas? Bueno, la comunicación erótica se da en cualquier rubro y deberíamos de tenerla y de expresar, oye, tengo ganas de que me abraces. A lo mejor en este momento no quiero que toques mis genitales porque pensemos si fue un cáncer de próstata, o a lo mejor si es un cáncer de ovario u otro tipo de cáncer, ¿no?, que pueda estar generando cierto dolor o molestia. Pero sí puedo decir, tengo ganas de que acerques tu cuerpo desnudo junto al mío, quiero sentirte, quiero que me des un masaje con aceite en todo el cuerpo porque eso me hace sentir mejor, quiero que me beses, quiero que me toques. O sea, esta parte de la comunicación erótica y de la inteligencia erótica, de poder distinguir primero cuáles son mis necesidades,
qué estoy teniendo para después poder expresar ahora sí a la pareja cuál es mi necesidad a través de esta comunicación erótica. Los hombres que no tengan miedo de expresar sus emociones, su sentir. Yo he recopilado muchos testimonios. Sí, porque he recopilado muchos testimonios de hombres que dicen, es que no sé cómo acercarme porque me siento... La veo y me dan ganas de abrazarla, pero me da tristeza y no quiero contagiarla de mi emoción, ¿no? De que tengo temor y obviamente pues las mujeres también por cuestiones de género, como estamos más dedicadas al cuidado, pues también hay muchos miedos de que la cuidadora primaria del hogar se derrumbe, ¿no? Sí, ahorita que mencionas el caso de los hombres, digo que quiero pensar que es más o menos una misma lógica aplicada, ¿no?, a este tema con respecto a de que, bueno, yo como hombre pues me tengo que mostrar siempre fuerte, siempre, varonil, ¿no? Siempre varonil, siempre. Entonces, si estoy bajo una circunstancia o un diagnóstico de, muchos hombres han de pensar, bueno, ya no soy tan hombre, ¿no? Entonces, ahí sí es un poco complicado ese pensamiento, porque sí es una forma en la que nos educan a de que uno, hombres, tienes que aguantar y no decir, y no, es mucha carga en algunos casos, y sí hay muchos hombres que no saben qué hacer o están en una circunstancia complicada y no saben a dónde dirigirse, no saben eso, ¿no? Entonces es muy, muy importante lo que nos están diciendo. Fíjate que esa es una posibilidad grandísima cuando tenemos una situación de atravesar el proceso del cáncer, de poder desdoblarte, digo yo, porque a veces no te reconoces, ellos también a veces bajan mucho de peso. Y es como al decir, yo por ejemplo me ponía mi peluca roja, tenía una peluca roja cortita y decía, en este momento no soy Claudia, soy Carmina, y Carmina se atreve a hacer todo lo que Claudia no se atreve a hacer porque es su hermana gemela, ¿vale? Wow. Es una buena estrategia, sí. Esa es una buena estrategia, ¿no? Oye, ¿nos puedes contar más cómo usabas a Carmina? O sea, ¿qué representó para ti Carmina? Carmina sigue en mi vida, sigue presente en mi vida, y Carmina se disfrazaba de enfermera. Carmina era fuerte y podía resistir lo que Claudia en ese momento no podía a lo mejor hacer, y podía solicitarle a la pareja, ¿no? Tú conoces a mi pareja, entonces mi pareja ama a Carmina, porque Carmina se atreve a hacer muchas cosas. Se lleva muy bien con Carmina, me imagino. Disfruta mi pareja. Sí. Y ¿sabes qué? Eso es lo que les he enseñado a las personas, o sea, puedes utilizar tu turbante, puedes utilizar el desdoblarte como hombre y decir, este hombre se permite la vulnerabilidad de pedir una caricia, de pedir ternura, de explorar el cuerpo y permitirse explorar su cuerpo sin que todo se genitalice. Sí. O sea, hay esa posibilidad. Sí, pero fíjate que ahorita tocando en el tema de hombres, yo creo que también es importante, si es el caso de que ese hombre tiene pareja y es una pareja heterosexual, que si la mujer tal vez como que dé un poquito el pie. ¿En qué sentido? Como que tal vez de inicio demostrar, no sé, corrígeme si estoy mal, como de inicio demostrar tal vez la empatía, porque te digo, como hombres a veces nosotros mismos asumimos, no, es que mi pareja me va a rechazar o mi pareja no le voy a gustar vulnerable o enfermo, ¿no? Entonces son ideas que algunos hombres se hacen en esos temas. Entonces tal vez, no sé, ahí valdría la pena, o qué rol tendría que hacer la pareja. Sí, te voy a relatar, porque también me he dedicado, soy muy curiosa, y entonces tienes varios alter egos, ¿no? Carmina y la curiosa, claro, entonces bueno, pues me he dedicado un poco a ver esta parte. Al inicio, cuando yo les decía, traigan a sus cuidadores en esa pantalla, porque era el tiempo de pandemia, a los hombres que tenían cáncer de próstata, siempre venía una mujer, venía o la hermana, o la hija, o la amante, solo, o la mamá, pero no venían hombres acompañando. Y entonces una de las tareas fue, quiero que a la siguiente te traigas o a tu mejor amigo, o a tu amante, o a tu hijo, o alguien que sea que cubre ese rol masculino. Y había un cambio muy interesante, o sea, justo esto que comentas, claro que las mujeres podemos acompañar y podemos en ese rol tener la iniciativa de acariciar el cuerpo, de explorar, de hacer esa empatía
bajo su circunstancia, pero también es muy importante ver el cariño de otro hombre, cómo puede acompañar desde el cariño, desde la amistad, desde Sí, el apoyo, estar presentes y que también se nutren de esa masculinidad, ¿no? Entonces me parece muy interesante tu pregunta que haces, porque sí es cierto, las mujeres tenemos que mostrar esa empatía y entender que también están en una circunstancia complicada cuando vemos que se le ha hecho toda la vida el decir que si tiene una erección pues tiene poder. Sí, funcionas, ¿no? Es una Exacto. persona que funciona. No tienes erección, no sirves. Digo, está muy abstracto, por así decirlo, muy resumido, muy Claro. generalizado, como tú quieras. Pero sí, hay muchos hombres que tienen la idea de que en el momento de que ya su pene deja de erectarse, ya no funcionan o no Claro. sirven como hombres. Entonces, bueno. Sí, ya no tienen una función. Y también lo que ahorita preguntabas me hizo pensar el papel que tenemos la familia, los amigos, cuando una persona está viviendo cáncer. Porque sí, efectivamente, creo que también ahí es donde surgen, ¿no? Estos prejuicios sexuales. El de decir, no, pues ¿para qué quieres un condón si tienes cáncer? O sea, no vas a tener relaciones sexuales, ¿no? O Sí, ¿para sí, qué sí. quieres lubricante, ¿no? O sea, como que también el misma red de apoyo, ¿no? Impedimos que no se disfrute. Y creo que también como pareja, ¿no? O sea, yo que tengo una pareja y si el día de mañana, ¿no? Algún día tiene una condición, creo que lo primero sería más bien preguntarle, y creo que yo ya estoy hablando de lo que a mí me gustaría hacer o que vivir si algún día pues tuviera la condición, es que me pregunten qué es lo que quiero, ¿no? O sea, creo que si tenemos a un familiar, una pareja, un amigo o amiga que esté viviendo en estos precisos momentos una situación, una condición de cáncer, del sea que sea, también preguntar cómo se siente, desde dónde lo podemos apoyar, ¿no? Y sobre todo, qué es lo que quiere hacer con respecto a su vida sexual, sobre todo si soy su pareja, ¿no? Claro. Porque creo que también es válido conocer, pues, cuáles son sus límites, cuáles son sus deseos, porque creo que una persona que vive con cáncer no deja de tener deseo sexual, o sea, es más bien cambia la situación, pero sigue teniendo, ¿no? Y ahorita que dices eso, específicamente en tu experiencia, más o menos cómo funciona, o sea, ¿qué tanto cambia el deseo sexual? Porque también entiendo que no es diferente a tal vez al COVID, que te puede dar 3-4 días, pero bueno, entiendo que esto es una condición que puedes pasar muchos años, ¿no? Tal vez en el tema del cáncer. Ahí, en tu experiencia, ¿cómo? Mira, cada experiencia es tan diferente, o sea, era lo que justo quería decirles, porque cada experiencia es diferente. Cada caso es un caso, Hay ¿no? mujeres que pueden decir, mi prioridad en este momento es mi salud, y en este momento la verdad lo demás pasa a segundo plano, y ya una vez que pase el proceso de quimioterapia, de radiación, puedo otra vez retomar mi vida erótica, ¿sí? O sea, habrá quien lo piense así. Me han tocado mujeres que me dicen, porque viven un luto, hablando de mujeres que viven una experiencia heterosexual, viven un luto a la pareja, un luto sexual, que justo los hombres no lo viven, pero las mujeres sí lo vivimos, y que es cuando no está la pareja y nuestra vida erótica depende de esa pareja, pues dejan de autoexplorarse, dejan de tener vivencias a través de la utilización de juguetes sexuales y demás. Y entonces cuando yo les he llevado algunos juguetes y que les digo, esto es puro material didáctico, lo puedes colocar en diferentes áreas de tu cuerpo, dicen, no sabía que todavía seguía sintiendo, ¿no? O sea, y les estoy hablando de mujeres que llevan 10 años sin tener una vida erótica y que siguen yendo a los grupos de mujeres. Entonces es muy interesante el ver y decir cómo nos hemos restringido hasta por esa falta de conocimiento, de decir, yo tengo una autonomía erótica y yo puedo hacer el amor mientras me estoy bañando conmigo misma y acariciarme y tocarme y sentir el agua caliente que cae, o puedo hacer el amor con los rayos del sol, o puedo hacer el amor acostada en el pasto y explorando mi cuerpo. O sea, hay muchas formas en las que podríamos también retomar nuestra autonomía erótica, y creo que también tenemos que empezar a partir desde ahí. A mí me encanta ver que los hombres exploran otras áreas de su cuerpo que les son sumamente placenteras y que no se habían dado posibilidad de explorarlas, precisamente por estar genitalizando. Pero recuerdo incluso a una persona que quedó cuadrapléjico, además de vivir la experiencia del cáncer, y que lo que hacía era cortarse el cabello de diferentes formas para estimular la vulva de su pareja.
¿no? Con el cabello. Que sí, se puede, digo, hay que ponernos creativos, ¿no? Sí, la creatividad. La pareja se le montaba en el cuello y aprendió a hacer diferentes sonidos guturales para generar vibración en su vulva. O sea, con su nariz hacía soplidos distintos para estimular a la pareja. Entonces, fíjense qué maravilloso. Y decía, ¿cómo hasta ahora que estoy en esta condición me doy cuenta que yo podría tener miles de habilidades con diferentes áreas de mi cuerpo, ¿no? Pero que en su momento no lo percibía así. Y porque digo, sí, es, sobre todo en los hombres, la genitalización del placer es algo que está muy en un porcentaje muy elevado. O sea, un gran porcentaje de hombres centra todo su placer sexual al tema del pene, tal cual. Claro, y creo que es justo eso, ¿no? Y que las campañas de prevención o las campañas de las personas que ya viven con cáncer no están enfocadas en un tema de hablar sobre el erotismo y la sexualidad, sino también lo abarcan desde eso, ¿no? Desde una situación de complicaciones, en fin, ¿no? O sea, siento que a veces hay como muchas palabras negativas en torno a ello que digo, no las quiero ni decir. Y eso también me hace pensar, Clau, en esta investigación que tú realizaste, bueno, escuchamos que han sido con mujeres que han vivido cáncer de mama, otros hombres, ¿no? ¿Cómo ha sido también entonces el proceso, por ejemplo, de una persona trans? Porque ahora imagínense, ¿no? Una persona trans que está pasando por temas hormonales para su transición, para vivirlo, y a eso le sumamos un tema de cáncer, y si a eso le sumamos los prejuicios que hay, bueno, ¿has tenido dentro de esta investigación algún tema, algún caso? ¿Qué nos puedes compartir? Porque probablemente alguna persona trans que nos esté escuchando en este momento y que pues bueno, no deseamos ver a nadie, pero pues si en algún momento de la vida nos toca enfrentarnos a una situación de cáncer, pues saber que también hay antecedentes, hay investigación, pues sí que cuéntanos. Fíjate que me tocó solamente una persona que en su proceso de transicionar empezó a vivir la vivencia también del cáncer de próstata. O sea, no había tenido ninguna intervención quirúrgica todavía, ¿no? Apenas estaba en el proceso de hormonizarse, y fue muy duro porque justamente si ya de por sí es difícil a veces como mirar el cuerpo, ¿no? En la persona trans, no estamos generalizando, pero para algunas personas trans les cuesta trabajo mirar su cuerpo. Ahora el sentir que además ocurría esto, esta persona era muy religiosa e incluso le hicieron sentir como que era un castigo, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, desde todos estos estigmas que hay, pues primero fue el trabajo de comprender que es una cuestión que le puede ocurrir a cualquier persona, el entender que es una cuestión de salud, que no tiene que ver para nada con una cuestión de castigo, ni de tampoco religión, ¿no? Ni de daño, ¿no? En ningún momento dado. Y fue el trabajar, fue muy valioso porque aprendió cómo a rescatar la parte de su corporalidad. O sea, se reconcilió con su cuerpo después de todo este proceso de intervención terapéutica. Había ya una aceptación, inclusive decidió no hacerse una intervención ya quirúrgica de reasignación de sexo porque quería vivir con esta condición acorde pues me refiero al cáncer, ¿no? Quería vivir como toda la experiencia, la vivencia, y después de haber vivido esta situación, el decir, revaloro mi cuerpo, mi corporalidad como está. Sí siguió un proceso de hormonización, eso sí, pero decidió ya no hacerse una cirugía de reasignación de sexo, hubo una reconciliación con su genitalidad. Mira. Ok, claro, ¿no? Como decimos que cada vivencia es diferente, pero sí al final pues hay estas partes emocionales, vivenciales que se pueden tener y que creo que pues bueno, creo que hay poca investigación. La verdad es que no hubiera ubicado alguna otra. Me gustaría averiguar, ahí lo voy a dejar de tarea y por alguien que nos esté escuchando, porque sí creo que muy poco se habla, por ejemplo, del tema de cáncer con personas trans. Claro. Creo que sí es muy importante, sobre todo que en octubre, que siempre veo muchas campañas que hablan de la prevención, siempre están enfocadas a las mujeres. Sí. De hecho, ¿has visto alguna que sea referente a la prevención del cáncer de mama, pero en hombres? De cáncer de mama en hombres, no. Del cáncer de próstata sí como que un poco, pero sí como que está muy en el tema. No sé si tal vez tenga que ver con la incidencia, no creo tanto, digo, porque según entiendo el caso del cáncer de próstata, pues sí es, digamos que es popular, ¿no? Entonces... Sí, muy similar al cáncer de mama, ¿no? Hace rato nos decías, Clau, que también tiene un día, ¿no? El cáncer de próstata.
Sí, sé que es en el mes de noviembre, que es el mes que también celebran el mes del hombre. El 19 ¿Hay mes del hombre? Sí. No sabía. Sí. Ok. Es que sé que hay un día que dijeron, pero luego veo los memes que digo Sí. que ya no voy a decir más. Pero entonces debes saber. Ahorita lo googleamos porque esto no nos vamos, pero justo, ¿no? El impacto que tiene, por ejemplo, el tema del cáncer de mama versus el cáncer de próstata, que creo que hay como un tema de eso, del mismo género, de entre la diferencia, de la no visibilización. Y además, si yo soy una mujer que ya está viviendo un proceso, hace rato decía lo del tema de los juguetes. Creo que tampoco se habla mucho de cómo un juguete sexual, digo, para quienes así lo quieran vivir, en el tema de la experiencia. ¿Qué nos compartirías de los juguetes y el cáncer? Bueno, para mí creo que una forma justo de empezar a desensibilizarte es en esa recuperación de tu autonomía erótica, que es como empezar a visibilizar tu cuerpo. Puedes también experimentar con diferentes juguetes, primero contigo misma antes de tener una experiencia en pareja, y después poner de por medio estos juguetes, hablando inclusive del cáncer de próstata, el decir, bueno, pues no hay una erección, pero hay un juguete con el cual podemos tener placer ambos, ¿no? Y creo que es una parte importante de empezar a visibilizar la utilización de juguetes eróticos. 29 de noviembre, 29 perdóname. de noviembre, 29 de noviembre, Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de próstata. Gente, vean que ni siquiera 29 de noviembre, sí. 29 de noviembre, hay que checar igual, ¿no? Hay que checar su próstata, chequen su próstata. Y el 19 de noviembre es el Día del Hombre. Mira, el 19 de noviembre es el Día del Hombre, y ahí lo tenemos, hay que anotarlo. Porque sí, no se visibiliza tanto, pero sí recordaba que en el mes de noviembre el cáncer de próstata, y justamente es cuando se hacen mayor campaña, ¿no? Entonces, oye, y digo, bueno, ya estamos acercándonos a la parte final del programa, pues si te das cuenta se va rapidísimo. Se nos va volando. ¿Qué podríamos decir desde tu experiencia a la gente que nos está viendo y escuchando que estén en una situación de cáncer, de la cual fuera, con el tema de la vida íntima y en pareja? O sea, ¿qué les pudiéramos decir, recomendar? Claro. Desde tu experiencia. Pues yo les diría primero eso, el autoconocernos para poder primero identificar qué necesidades estoy teniendo, y una vez que identifico mis necesidades ya puedo después expresarlas. Yo les sugiero que las expresen. Yo les digo que escriban en un papel como si fuera un cuento erótico, como si fuera una fantasía, y luego le dejan el papelito a la pareja para que continúe la historia, y de manera indirecta le estás diciendo a la pareja qué te gustaría dentro de ese encuentro erótico. Creo que esa es una forma muy valiosa de poder trabajarlo, ¿no? Con la pareja. También a veces el hecho de explorar todo el cuerpo, que creo que es muy importante, vendar los ojos, explorar el cuerpo, darse masajes, darse baños juntos. Yo les quiero decir y si fuera el caso de que la pareja no estuviera en esa sintonía, por ejemplo, que la pareja diga, no puedo, o sea, tú estás enfermo, entonces en mi idea o en mi educación, ahorita no debemos tocarnos, por ejemplo, ahí ya sería ya un trabajo más hacia el terapeuta, ¿no? Claro. O sea, acercarse, ¿no? Y sobre todo, primero también creo que es quitar esos estigmas en el personal de salud, porque a veces, como les digo, no los comentan. Entonces, más bien terapéuticamente también entender qué sí se puede hacer y qué no, que sí es válido, porque también pues puede haber ciertas zonas del cuerpo que a lo mejor sí no sería recomendable, por ejemplo en un cáncer de ovario, ¿no? Hablamos de esa parte, y pues, o alguien que está teniendo una histerectomía como consecuencia, porque también hay secuelas del cáncer, que de eso no lo tocamos, pero esas secuelas pueden ser muy duras. Yo apenas el año pasado me hicieron una histerectomía y me quitaron mis ovarios y mi útero como consecuencia de haber usado tamoxifeno 5 años, ¿no? Entonces, eso pues es como un fantasmita que está ahí, que cada vez que uno se va a hacer estudios te genera temor, pero lo más importante es pues confiar, ¿no? En que estás llevando un cambio de vida, porque definitivamente esta enfermedad nos cambia la vida.
Sí. Claro, sin duda. Y creo que también, pues creo que hacerle el énfasis de que por eso también estamos las sexólogas, los sexólogos, les sexólogues, que estamos orientados para brindar una consejería integral, porque creo que llevar un proceso como cualquier otro también es acercarnos a especialistas para que nos puedan compartir cómo podemos aprender a vivir o revivir también algunos aspectos de nuestra sexualidad, porque como bien decías hace rato, Clau, me parece que cada persona cuando vive un proceso como estos, quizás no va a ser igual, pero sí puede ser diferente. Todo depende del deseo, de cómo quieran. Y también invitamos a las personas que saben, que estén cercanas a alguien que esté viviendo en este momento algún tipo de cáncer, a informarse, porque creo que también podemos ser esa primera fuente de apoyo, de información para las personas que estén viviendo. A mí nunca se me olvida que cuando mi tía fue diagnosticada con cáncer de mama y vivimos 3 años como familia, en el que decimos todo cambió. O sea, no fue solo mi tía que cambió su situación. No, cambia la dinámica familiar, cambia un montón de cosas. Incluso, entonces, algo que siempre, pues bueno, en ese entonces yo tenía unos 20 años y a mí nunca se me olvida de cómo para mí fue importante ver a mi tía, ¿no? Y seguir con su aspecto, ¿no? Igual usaba peluca, etcétera. Entonces, es eso, ¿no? Es cómo podemos ir y hablarlo. Creo que es importante hablarlo, crear espacios para hablar, hacer conciencia sobre ello. Y pues bueno, Clau, lamentablemente, pues el tiempo se nos está acabando, se nos va. Y oye, la gente que te acaba de escuchar, que a lo mejor sensibilizó contigo, empatizó contigo, ¿dónde te puede encontrar? ¿Cómo se puede acercar a ti? ¿Cómo puede tener un apoyo, algo? Alguien que sepa, conozca y que tenga la empatía del tema. Claro, bueno, mi teléfono celular, el WhatsApp, me pueden mandar un mensaje, 333-662-9752, es un teléfono de la ciudad de Guadalajara, pero ahí me pueden encontrar por mensaje. Tengo mi Facebook, que es Claudia Hernández, mi canal de YouTube es Claudia Hernández Madrigal, y ahí tengo más de 200 videos porque entrevisto también a personas expertas en temas de salud, sexualidad, psicoterapia y educación. Un programa que es los jueves a la 1, que se llama Converso en línea, que es con-verso en la fanpage, ahí lo pueden buscar en línea. Y mi Instagram, que es Claudia HD-sexóloga. Ok, de todas maneras recuerden en nuestras redes de Vibrando ahí Ando, le vamos a compartir. Cuando compartamos este video, cuando subimos este video, siempre etiquetamos a las personas. De hecho, todos los programas, siempre que quieran buscar a alguien, ahí están arrobados sus usuarios. Y por supuesto no va a ser la excepción con Claudia, a través de Vibrando Ando y a través de las redes sociales de TRC. Y pues bueno, pues como todo, pues muchas gracias. Todo lo bueno tiene un final. Y la verdad, o sea, cómo quedan ganas de que esté más largo. Y desgraciadamente se nos acabó el tiempo, porque hay muchas cosas que no tocamos por el tiempo, pero en general es un buen mensaje para las personas que nos estén escuchando, que puedan contactar contigo y con nosotros, y a ver si les sirve de algo a las personas. Y yo creo que sí. Y pues algo más que te gustaría decir. Pues agradecerles, gracias por llevar la difusión de estos temas que son tan valiosos y tan importantes, y sobre todo de tener colegas que estén comprometidos y comprometidas a dar esta difusión de estos temas. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias Tony. No, gracias Isa. Y pues una vez más ha sido todo y nos vemos en la siguiente. Acuérdense de escucharnos a través de TRC Radio y TRC Televisión. Vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, Vibrando Ando, y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias. Bye. Bye. Conexiones, emociones, sensaciones.